domingo pasado el tema fue cuando creer no es suficiente. Y el texto que estudiamos se encuentra en Juan 2, 23, 25. En este estudio hemos visto por lo menos 4 puntos principales. Uno de ellos es que, el punto número 1 es que Jesús estaba haciendo muchas señales. Juan le llama así y sabemos muy bien que se refiere a los milagros. Ahora, el punto número 2 es que muchos, debido a estos milagros, estaban creyendo en Jesús. Lo dice Juan 2:23. Mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos, al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre. Ahora, ¿hay algo malo que muchos crean en el nombre de Jesús? Claro que no. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Esto nos lleva al punto número 3, que Jesús no confiaba en ellos. ¿Por qué razón? Posiblemente porque su fe era temporal. Era una fe que era una respuesta a los milagros que ellos estaban viendo. Su fe estaba basada en los milagros. Ahora, el punto número 4 es que Jesús conoce los pensamientos de todos y por eso no se fiaba de ellos. Lo dice Juan 2:25, cuando dice, y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había, ¿no? Juan 2:24 nos dice, Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, ¿no? Jesús conoce los pensamientos de todos. Y Juan 2:25 reafirma acá eso. Dice, no tenía necesidad que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues sabía lo que en el hombre había. Jesús no aprobaba esta fe que era una respuesta a estos milagros nada más. Aquí me voy a detener un poco a explicar las clases de fe que una persona puede tener. Y esto me lleva al estudio de este día, que vamos a ver las clases de fe. Por lo menos hay 4 clases de fe. Las vamos a ver un poquito después, pero veamos esto antes como una pequeña introducción. Muchas veces confundimos creer verdaderamente con una credulidad o una fe natural o espontánea, es decir, una fe temporal. Voy a poner un ejemplo. Si yo digo, yo creo que mi equipo ganará el próximo torneo, aunque la realidad es que mi equipo en el torneo pasado perdió quizás todos los juegos. Un ejemplo más concreto o exacto de esto sería que si yo hubiera dicho eso, mi equipo ganará el próximo torneo, pero sucede que mi equipo favorito es el Puebla o el Querétaro o el Santos, ¿no? Que la temporada pasada perdieron más de 10 partidos. ¿Cuáles son las probabilidades que eso suceda? Bueno, muy pocas, ¿no? Ahora, si yo digo, yo creo que mi equipo ganará el próximo torneo, estoy diciendo lo mismo. Yo creo que mi equipo ganará el próximo torneo, pero mi equipo favorito es el Toluca. Claro, tengo una mayor probabilidad que eso suceda así. ¿Por qué? Porque la temporada pasada fueron los campeones. No, ahora, al poner este ejemplo, de seguro que ya me gané algunos críticos o hasta enemigos al hablar de fútbol y de los equipos. Para muchos yo sé que es un tema sagrado, ¿no? No se debe ni de tocar eso. Mejor déjenme dar otro ejemplo más sencillo. Si yo digo, yo creo que mañana llueve, ¿no? Esto en la filosofía se le llamaría una creencia empírica, un juicio probable, es decir, algo que puede suceder. Estoy expresando una posibilidad. No es seguro que suceda, es posible que sí, pero es posible también que no. Se fundamenta nada más en evidencias limitadas, ¿no? Esta expresión, yo creo que mañana lloverá, está abierta a la revisión si cambian los datos, si el clima cambia, ¿no? En otras palabras, mi expresión creo viene a convertirse en algo que estimo, que pienso que puede ser probable, pero no es un acto de fe verdadera. Ahora, algunos teólogos reformados distinguen entre 4 tipos de fe, de las cuales
Solo la última es realmente una fe salvadora y quisiera explicarlo acá. La primera es la fe histórica. ¿Qué es la fe histórica? Es aceptar intelectualmente, es decir, con mi mente nada más, que ciertas cosas han sucedido. Por ejemplo, Jesús vivió o estuvo en Jerusalén. Bueno, ok, ese es un dato que es histórico. Pero el decir eso o creer eso no significa que tengo mi confianza personal en Jesús, el Jesús que existió en un tiempo y que estuvo en Israel, ¿no? Esa es una fe histórica, ¿no? Me da un dato, pero simplemente ese dato lo creo y no significa nada en mi vida. La segunda fe es la fe milagrosa. Es decir, yo creo que Dios puede hacer un milagro o intervenir de una manera extraordinaria, pero sin un compromiso real con Cristo. Es decir, yo estoy pidiendo un milagro y solamente porque tengo una necesidad yo le pido un milagro a Él, pero no hay un compromiso real de parte de mí. Esa puede ser una fe milagrosa. A veces la fe milagrosa es muy buena, porque claro, ejercitamos, ponemos en práctica nuestra fe en Jesús, en Dios, que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Pero el problema es cuando simplemente tenemos una fe en el milagro, pero no en quien hace el milagro. Y ahí está la diferencia. La fe temporal. Número 3, la fe temporal. Una creencia pasajera, emocional, que no tiene raíces, no tiene un corazón regenerado. Y esta fe temporal, emocional, ¿no? Cuando algo sucede, yo tengo mucha fe. Algo bueno sucede y tengo mucha fe. Estoy muy entregado a Dios, pero una vez vienen las pruebas, esta fe temporal desaparece. La número 4, y esta es la más importante, y esta es la que vamos a desarrollar en este pensamiento, en este estudio. La fe salvadora es la obra del Espíritu Santo en el corazón regenerado. Produce frutos de obediencia y persevera hasta el final. Es decir, no se acaba, no se termina porque vengan las pruebas, vengan las situaciones difíciles, exista o no exista el milagro, es una fe salvadora. Veamos un poco sobre esta fe salvadora. Veamos primero los aspectos de la fe salvadora. Veamos los aspectos de la fe salvadora. En la teología reformada, los reformadores identificaron 3 elementos esenciales de la fe salvadora. ¿Cómo así? 3 cosas que podemos saber si nosotros tenemos una fe salvadora. Esta fe es la que nos justifica delante de Dios y nos da la salvación, nos salva, nos libra de la condenación del pecado y de la muerte. Veamos el primer aspecto, es conocimiento. Y hay una palabra, notitia, o en latín, perdón, es conocimiento, el contenido o información que se cree. Por ejemplo, los hechos del Evangelio. Yo conozco la palabra, la he leído y la creo. No, conozco lo que sucede ahí, lo que se me dice en la palabra y lo creo. La otra cosa que tenemos en este aspecto de la fe salvadora es el asentimiento. ¿Qué es el asentimiento? Es cuando reconocemos y afirmamos que ese contenido es verdadero. O sea, no solamente tengo una noticia, un conocimiento de lo que he leído, sino además de lo que ya leí, ahora lo reconozco y afirmo que ese conocimiento es verdadero. Es decir, cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo nos da esa confirmación de reconocer y afirmar que lo que hemos leído es una verdad absoluta. Y la última palabra, fiducia o confianza, es lo que significa que yo confío personal y plenamente en esa verdad. Es decir, lo que leí, el contenido, el Evangelio, el libro que he leído de la palabra de Dios, lo leí, tengo una información, después tengo un asentimiento, lo reconozco que es un contenido verdadero. Y ahora, ¿cuál es el tercer elemento? Confianza. Confío personalmente que lo que he leído, esa información que he obtenido al leer, es plenamente la verdad y esa verdad yo la hago mía.
Entonces la fe salvadora es más que conocer o aceptar que algo es cierto. Implica una confianza personal y total en Cristo y en sus promesas. Ahora, otra cosa, la fe verdadera es viva y fructífera, ¿no? En la teología reformada, la fe que salva nunca es una fe muerta o estéril que no produce nada, ¿no? La fe que salva nunca está muerta. Los reformadores, como Martín Lutero y Juan Calvino, enfatizaron que la fe sola justifica. Piense esto, mira lo que dijeron, la fe sola justifica. Pero la fe que justifica nunca está sola. Te lo repito otra vez. La fe sola justifica. Pero la fe que justifica nunca está sola. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a explicar esto, ¿no? Complicado cuando lo escuchamos la primera vez, quizás. Las obras no son la base de la salvación. ¿Okay? Las obras no son, o sea, las buenas obras que yo haga, no es evidencia o es la base de la salvación. Pero sí es la evidencia de una fe genuina. ¿Okay? Las obras buenas que yo haga no es la que me da la salvación, pero sí es una evidencia de que tengo una fe verdadera. Es decir, una fe sin frutos, sin obras, sin obediencia, sin amor, no es la fe salvadora bíblica. Entonces, ¿por qué decimos que hay una fe falsa? Una fe falsa es cuando no hay evidencias de su existencia. No hay frutos. Cuando no hay frutos, tú puedes decir, tengo fe, pero si no hay frutos, no es una fe verdadera. Santiago 2, 14 al 17 nos da un ejemplo excelentísimo de esto. Nos dice Santiago 2, 14, 17. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se siente fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Y aquí voy a poner un ejemplo, Santiago, en el 2.15. Va a ir a un ejemplo lo que ha dicho. Porque él ha dicho, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿No? Aquí va a ir a un ejemplo. El versículo 15 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. ¿Escucharon bien eso? Santiago está hablando de las evidencias de la existencia de una fe verdadera en nosotros. Es decir, cuando tenemos fe verdadera, van a haber obras que testifican de que esa fe es verdadera. Aplicando el ejemplo que dije al principio, uno de los ejemplos, no quiero traer el ejemplo del fútbol otra vez, pero uno de los ejemplos dije, creo firmemente que mañana lloverá, ¿no? ¿Qué estaba diciendo ahí? Eso es similar a una fe histórica o temporal. Decir, bueno, creo que Cristóbal Colón vino, ¿no?, a este continente. Pues sí, es cierto, pero eso no significa nada. Es una fe histórica, es una fe que no trae ninguna obra, ningún cambio a mi vida. Ahora decir, creo firmemente en Dios. Es una expresión muy buena, decir creo firmemente en Dios. Podría ser simplemente una declaración intelectual y es muy peligroso, ¿no? Intelectualmente, con mi mente yo creo en Dios. Pero se convierte en una fe salvadora si incluyo esto, las tres cosas que vimos, los aspectos de la fe salvadora. Conozco la palabra, la he leído y tengo un asentimiento, quiere decir creo lo que he leído, creo lo que estoy leyendo, lo creo. Y el otro punto era
confianza. Confío en lo que he leído, confío en las promesas de Dios. En conclusión, la teología reformada enseña que la fe salvadora conoce el Evangelio, lo acepta como verdadero, confía plenamente en Cristo y da fruto de obediencia y persevera. Esto es lo que declara la Confesión Belga. Veamos ese documento histórico que está quizás empolvado o que nunca lo hemos destapado, nunca lo hemos leído. La Confesión Belga en el artículo 23 dice: nosotros creemos que nuestra salvación consiste en la remisión, es decir, en el perdón de nuestros pecados por causa de Jesucristo. Y en eso está nuestra justicia delante de Dios. Como David y Pablo nos enseñan al declarar que la bienaventuranza del hombre consiste en que Dios le imputa su justicia sin obras. Es decir, que Dios nos da la justicia sin necesidad de las obras que nosotros podemos hacer. Hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo. Romanos 4:6 y Salmo 32:1 declaran eso. Ahora, el mismo apóstol dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto lo declara Romanos 3:24. Y la Confesión Belga, claro, afirma y también acepta que aunque todavía tenemos pecados o pecado en nosotros, Dios no los imputa, no lo carga a nuestra cuenta. Es decir, no lo pone allí, sino que trata como justos por causa de Cristo. Así es que descansamos únicamente en la obediencia de Cristo crucificado, la cual es nuestra y nos libra de todo temor. La fe salvadora se describe como un medio acá, no la causa de nuestra justificación. Es decir, la fe nos lleva a Cristo. No es la causa. Es una confianza total en la justicia que Cristo nos da. Es decir, la justicia que obtenemos a través de su sacrificio. Es una certeza que descansa en su obra perfecta, no en nuestras obras, sino que es una confianza que está en la obra perfecta de Cristo, es decir, en su sacrificio. Concluimos este punto de las 4 clases de fe entonces. La Confesión Belga define la fe salvadora como la obra del Espíritu Santo, no es nuestra obra. La obra del Espíritu Santo que nos une a Cristo y nos hace descansar en su justicia perfecta. No se trata de un mero sentimiento o aceptación intelectual de la mente, sino una confianza viva que recibe los méritos de Cristo como propios y produce fruto. En la última parte de nuestro estudio el domingo pasado, nos dimos cuenta y estudiamos, vimos eso, que Jesús estaba haciendo muchas señales y muchos creyeron en Él. Pero sucedió además de los milagros, que otra de las enseñanzas que encontramos, y esto nos lleva al punto número 3 del estudio el domingo pasado, donde dice Jesús conoce a todos los hombres. Juan 2:24-25. Ya hemos visto ahora las clases de fe. La clase de fe que Dios no acepta y la clase de fe que sí acepta. La clase de fe que es bien recibida es la fe salvadora, que es una obra del Espíritu Santo. Ahora, nos dice Juan 2:24-25 que Jesús conocía a todos los hombres, que Jesús no confiaba en ellos, no confió, ¿no? ¿Por qué Jesús no confiaba en la gente? Podría ser que simplemente no aceptó esa fe que se veía que tenían porque no era verdadera. Jesús sabía muy bien que esta fe no era verdadera, era una fe emocional. No era una fe que era, vamos a decir, duradera. Era simplemente una fe temporal, ¿no? Y lo vemos esto, cuando Jesús estaba haciendo los milagros, Él era aceptado, recibido.
y hasta quizás habían aplausos y todo lo demás. Pero cuando la temporada de los milagros terminó, también terminó esa fe temporal de ellos. Porque en Mateo 27, 21 leemos que cuando el gobernador Pilato les preguntó ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos escogieron ¿a quién? A Barrabás. Eso fue lo que escogieron. ¿Se dan cuenta? Porque era una fe temporal. Ahora, punto B, Jesús conocía al hombre. Juan 2, 24, 25 dice que no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Jesús no confiaba en la gente, los conocía, sabía muy bien sus pensamientos. El Hijo de Dios conocía los corazones de todos los hombres. Conocía la oscuridad, la corrupción, conocía el pecado, conocía la condición perdida en que se encontraba el hombre. Y no necesitaba a nadie para que le diera testimonio acerca del hombre mismo, porque Él sabía lo que había en ellos. Jesús sabía muy bien y conocía la diferencia entre la creencia auténtica, la fe auténtica, y la fe entusiasta, que simplemente va atrás de las señales y los prodigios, los milagros. Entonces no importa lo que dijera la gente, Jesús no les creyó porque su creencia estaba equivocada. Su fe estaba ubicada simplemente en los milagros. Jesús nos conoce mejor que nadie, ¿saben? Y ese es el punto C. La aplicación es clara. Jesús nos conoce por dentro y por fuera. No tenemos secretos para el Señor. No hay un secreto, no hay nada que Dios no conozca de nosotros. Veamos un ejemplo de esto que estoy hablando acá. Las Escrituras son muy claras en este punto. Cuando Dios envía a Samuel a buscar por el reemplazo de Saúl como rey, lo manda a casa de Isaí. Una versión contemporánea dice Jesse o Jesse. En 1 Samuel 16:7 dice, pero el Señor le dijo, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Y estas son las instrucciones que el Señor le da a Samuel. Le dice, ¿sabes qué? Tú vas a verlo de afuera, pero yo voy a verlo de adentro. Dice que en el versículo 10 de 1 Samuel 16, ahí mismo en ese capítulo, Jesse le presenta a sus 7 hijos, pero Samuel le dijo que el Señor no había elegido a ninguno de ellos. Y le preguntó, ¿estos son todos tus hijos? Jesse respondió, falta uno. Uno nada más falta, que es el menor. Pero él anda cuidando las ovejas. Y Samuel le dijo, manda a traerlo porque sin él no podemos sentarnos a la mesa. Jesse mandó a traerlo y cuando éste llegó, lo invitó a pasar. Era un jovencito, gris, rubio, de hermosos ojos, de agradable apariencia. Entonces el Señor le dijo a Samuel, este es mi elegido. Levántate y conságralo. Dice, levántate y conságralo. ¿Se dan cuenta? Los demás, Samuel, todos los que estaban ahí estaban viendo a aquellos hombres robustos, grandes, fuertes, con experiencia. Y Dios escoge a este joven. Otros ejemplos quizás. Cuando David aconseja y bendice a su hijo Salomón, ¿no? Aquí nos vamos un poquito más adelante, en la vida ya de David. En 1 Crónicas 28:9 le dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda intención de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. ¿Se dan cuenta de esto? Dice, Él escudriña los corazones de todos y entiende toda la intención de los pensamientos. David también fue el que escribió en el Salmo 139, versículo 1 al 2, dice, Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Quisiera que tomemos el tiempo y volvieran a leer esos pasajes bíblicos ahí en sus casas, mientras quizás anotarlos. A ver, 1 Crónicas 28:9.
y Salmo 139. Puedes leerlo todo, el Salmo 139. Y quisiera que meditáramos en esos textos, porque cuando entendemos que Dios nos conoce plenamente y no hay nada oculto para Él, esto puede producir dos reacciones muy distintas. La primera es un profundo consuelo y confianza en Dios, porque sabemos que Dios nos entiende, nos cuida, nos guía con amor, aún conociendo nuestras debilidades, ¿no? Ese es un profundo consuelo. Esto puede causar, cuando leemos esos pasajes decimos, wow, Dios me conoce. Esto me da consuelo y confianza en Él. La segunda cosa que puede producir estos textos es un temor, un miedo, una inseguridad personal, al reconocer que no podemos ocultar ninguna cosa a Dios, ninguna motivación, ningún pensamiento, ningún pecado ante su presencia, porque Dios conoce todo. Es lo que se conoce en los atributos de Dios como la omnisciencia. Dios conoce todo. Podríamos pensar que hay personas que nos conocen íntimamente, ¿no? Nos conocen en lo absoluto, pero nunca en comparación con Dios. Voy a hacer una ilustración aquí nada más, como ilustración. En el matrimonio creemos conocer profundamente a la persona, es decir, cuando nos casamos, ¿no? Pero solo Dios nos conoce de manera perfecta y absoluta. Cuando una pareja se casa, siempre piensan esto, que se conocen bien, porque han hablado, han tenido tiempo de dialogar. Pero después de casarse, de repente se dan cuenta de que no se conocían en realidad, ¿no? Después de haber estado casados muchos años, quizás han pasado ya varios años, 20, 25, se dan cuenta que su cónyuge los conoce mejor ahora. Y tú conoces mejor a tu esposa o a tu esposo, en el caso, no cualquiera de los casos. Pero ¿saben qué? Nadie me conoce mejor que mi esposa, puedo decir, excepto el Señor. O sea, todos pueden conocerme, pero mi esposa me conoce mejor que todos, que mis hijos, que todos en la iglesia. Pero por encima de todo eso, que mi esposa me conoce bien, el que me conoce más es el Señor. Podemos pensar que nos conocemos a nosotros mismos, pero cuando nos sentamos a leer las Escrituras descubrimos que no nos conocemos muy bien a nosotros mismos, porque el que nos conoce mejor es Dios. Y esto puede ser preocupante, porque no puedo ocultarle nada a Dios. Conoce cada pensamiento, cada motivación. Él conoce cada inclinación de mi corazón. Él sabe lo que para mí significa una tentación y lo que no es tentación. Ahora, esto puede ser de mucho miedo, mucho temor, o también puede ser de mucha tranquilidad reconfortante. Hay alguien que nos conoce, Él conoce mi sufrimiento, Él conoce mi dolor, Él conoce mi debilidad, y ese es Dios. Él sabe cuando yo flaqueo en mi fe. Él me ama, Él me perdona. Jesús intercede por mí. Quiero concluir con esto. Si he puesto mi fe salvadora, ¿se acuerdan cuando expliqué las clases de fe? Si he puesto mi fe totalmente en Él, entonces, mis queridos hermanos, yo le pertenezco a Él. Y Él es mi pastor todos los días de mi vida. Es el tipo de fe salvadora en Cristo. No está basada en los milagros, en lo que sucede, bueno o malo, para que yo tener fe. Ahora, yo me he puesto en el espejo al leer este pasaje y este estudio. ¿Cómo estás tú? ¿Te asusta saber de que Dios conoce todo? ¿Por qué? Ahora, quizás otra pregunta mejor sería, ¿qué pasos puedes dar para profundizar en esta fe verdadera en Cristo? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedes seguir creciendo en esta fe verdadera? Quiero dejarte un texto para que pienses en esta semana. Y es la promesa del Señor. El Salmo 23, 6 dice, sé que tu bondad
y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Dios me conoce y yo sé que Él está conmigo. Él me ayuda en mis debilidades, Él me levanta del hoyo y me saca y me da nueva vida. Él me ha perdonado, me ha salvado de la condenación eterna por causa de mis pecados. Él me ha salvado de todo eso. ¿A través de qué? De su sacrificio en la cruz del Calvario. Y yo he puesto mi fe en Él. Padre, permite que esta fe salvadora siga creciendo cada día en nosotros, al leer tu palabra, al tener ese conocimiento, aceptar ese conocimiento, creerlo, confiar en tu palabra y actuar conforme a lo que tu palabra nos dice. Que podamos seguir creciendo en buenas obras, en esa fe verdadera delante de ti. En Cristo Jesús oramos y te agradecemos. Mis queridos hermanos, gracias por acompañarme en este estudio bíblico de media semana. Que Dios me les bendiga.